Fue hacia 1860 cuando la paloma de carreras moderna, creada en Bélgica, comenzó a extenderse por los Países Bajos. En principio por el sur y después por el resto del país. No obstante, con anterioridad, en 1844, en Maastricht, localidad cercana a Lieja, ya se había fundado una primera asociación colombófila. A finales del siglo XIX existían agrupaciones en todo el sur de Holanda, mientras que en el norte la colombofilia tuvo un desarrollo más lento. En 1870 se establecieron los primeros clubes en La Haya y Ámsterdam, y la Sociedad de Haarlem organizaba carreras desde Francia. Sin embargo, antes de esa fecha, un colombófilo de Utrecht, llamado Liese, ya poseía palomas aptas para las carreras, y no era el único. Se sabe porque el mismo Liese redactó un manual acerca de la cría y entrenamiento de las palomas mensajeras que fue publicado en 1872. En la portada de ese libro aparece la paloma que vemos en pantalla, que tiene las características de las de tipo Lieja, aunque también hay referencias a la importación de aves del tipo Amberes. En esa época también se cultivaban en los Países Bajos otras razas de palomas ornamentales, como las dragonas inglesas y las domésticas, u hogareñas. Y se defendía que las palomas mensajeras belgas eran las mejores para el entrenamiento y las carreras, y además destacaban por su salud y su alta capacidad de reproducción. Este colombófilo ofrece un dato importante. Afirmaba que el aficionado que no pudiera comprar aves belgas podía obtenerlas cruzando palomas domésticas, con volteadoras, con smerles y con palomas de altos vuelos, como hacían los belgas. El dato importante consiste en que nos dice que las palomas domésticas eran comparables a las smerles, las cuales también se cruzaban en Bélgica con las de altos vuelos. Estas smerles también se citan en escritos antiguos de colombófilos belgas y alemanes. ¿Pero de qué raza eran? Todo indica que la smerle era la paloma esmeralda de Amberes, un ave de fantasía o exhibición creada en esa zona a lo largo de muchos años de selección. Y aquí puede estar la clave de la distinción entre las palomas de Lieja y las de Amberes. La smerle era de constitución fuerte, pico relativamente largo, pedúnculas nasales bien desarrolladas y dotes de orientación. Y es muy posible que la enigmática Schmitter, utilizada por el Dr. Ullens y su cuidador de las palomas, Bernaerts, fuese un cruce de la smerle con alguna otra raza, como la corbatada francesa, pues en ilustraciones del pasado aparece con corbata. Con referencia a las carreras, antes de la llegada del ferrocarril, al igual que se hacía en Bélgica y Alemania, las palomas eran llevadas por los conocidos como portadores en una cesta con capacidad para unas 50 que se colgaban a la espalda. Caminaban durante días enteros y al llegar al destino predeterminado, alguna autoridad certificaba que se había realizado la liberación, así como el día y la hora en que se había hecho. Más tarde se utilizaron carros tirados por caballos. Hacia 1860 el transporte se realizaba ya en tren. En las cestas se introducían un máximo de 30 ejemplares y se apilaban a ambos lados del vagón. Un guía acompañaba a las personas en el camino y era el responsable de abastecerlas de agua y comida y de su liberación, en el lugar acordado. El marcaje era parecido al que se llevaba a cabo en Alemania y Bélgica. Las palomas que regresaban de una carrera eran llevadas a la sede del club y colocadas en jaulas por orden de llegada. Esta práctica fue factible en tiempos antiguos, pues las palomas arribaban a sus palomares de manera escalonada, a veces con horas y hasta días de diferencia. Pero cuando el número de participantes y la calidad de las aves aumentó, el método dejó de ser útil, ya que las llegadas eran mucho más seguidas. Para paliar este inconveniente, a partir de 1880 las aves eran selladas en las alas con una etiqueta que se copiaba a su llegada y se colocaba en el reloj central de la sociedad. En 1891 se introdujo la anilla de goma, de forma que ya no era necesario llevar la paloma a la sede del club, sino solo la anilla. Y alrededor de 1900 comenzaron a aparecer relojes individuales que permitían a los aficionados registrar ellos mismos las anillas de goma. A principios del siglo XX las palomas holandesas ya volaban grandes distancias, siguiendo la estela de las belgas. En esa época se experimentaba con las capacidades de las aves,
buscando los recorridos máximos. En 1902 los colombófilos de Gante organizaron una carrera desde Roma, en Italia, más de 1200 kilómetros. Se inscribieron 2.835 palomas y la primera llegó a los 5 días. La competición finalizó con solo 217 palomas marcadas. En 1903 se celebró una carrera desde Córcega, a más de 1000 kilómetros de distancia y con el mar Mediterráneo por medio. En Gante la competición duró 11 días y en Lieja mucho más. Las pérdidas fueron enormes. En 1904 se soltaron 2.672 palomas desde Madrid, capital de España, a más de 1.300 kilómetros de Gante y unos 1.500 desde Holanda, y con varias cordilleras, incluido el muro de los Pirineos, por el camino. La primera paloma arribó 4 días después. Las pérdidas igualmente fueron tremendas. Los colombófilos belgas y holandeses llegaron a la conclusión de que las palomas no volaban bien sobre mar ni sobre montañas. El ganador holandés de esta carrera internacional fue un macho azul de los hermanos Sturgers de Maastricht. En esa misma desastrosa carrera, el 37 premio internacional lo obtuvo un colombófilo de Ámsterdam llamado Zwart, con una distancia de ni más ni menos que 1.650 kilómetros. Y también se llegó a soltar desde Argel, la carrera más desastrosa que se recuerda, lo que confirmaba que el mar era un obstáculo muy difícil de superar para las palomas. Los británicos e irlandeses lo sabían bien, pues volaban desde el sureste de Francia, con el océano Atlántico por medio, y también sufrían pérdidas incalculables. Para ellos constituyó un gran éxito que en 1913 una paloma de carreras de Charlie Hudson regresara desde Roma, en Italia, a 1.600 kilómetros, aunque tardara más de un mes en hacerlo. En estas primeras experimentaciones, intentando esquivar el muro de los Pirineos, se pasó a soltar desde Bilbao, Portugalete y Santander, en la costa norte española. Las distancias de estas carreras hasta Holanda rondaban los 1.200 kilómetros. En 1906, el primer premio de la carrera desde Bilbao fue para una paloma de color rojo de Piet de Bruin, de Roosendaal, y el segundo para otra de color rodado, propiedad de Joer de Vries, de Ámsterdam. Aunque las pérdidas no eran tan grandes como las que se habían sufrido en la carrera de Madrid, seguían siendo muy significativas. Apenas un tercio de las aves liberadas regresaban, y a lo largo de varios días. Y no solo para los holandeses, sino también para los belgas, alemanes y franceses, cuyas distancias eran más cortas. Sin embargo, desde las llamadas sueltas de los Pirineos, como Saint-Vicent, Dax o Burdeos, en Francia, arribaban muchas más aves y a mucha más velocidad. Se concluyó que las palomas evitaban cruzar el bravo mar Cantábrico, y lo que hacían era bordear la costa norteña española hasta llegar a Irún, aún en España, donde las condiciones meteorológicas en cuanto a brumas, vientos y lluvias eran desfavorables. Las que lograban pasar por allí tenían posibilidades de regresar. Y entonces se decidió cambiar la ruta hacia el este, probando desde Barcelona, también en España, pero en la costa mediterránea. Se constató que desde allí las pérdidas eran menores y las velocidades aumentaban, incluso para las holandesas, con recorridos de 1.200 kilómetros o más. Por ello, el Barcelona Internacional se convirtió en la carrera de palomas reina europea. Al principio los belgas dominaban de manera absoluta, copando año tras año las primeras posiciones. Con el tiempo alguna que otra paloma alemana se coló en el primer puesto internacional, y hasta una de Luxemburgo logró ganar. Pero pasados los años, las palomas holandesas, al ser seleccionadas con recorridos mucho más largos, comenzaron a destacar, y en la actualidad suelen ser las dominadoras internacionales del Barcelona Internacional.